3 de diciembre, ya casi nada, en 3 semanas estamos metidos en Nochebuena y en Navidad. Bienvenidos todos a su mirilla. Hoy tenemos por lo menos 14 noticias que participarles a ustedes y que comentar. Y aunque no se analicen todas, porque a veces el tiempo no nos da, lo importante es que ustedes, después de estas 2 horas, se lleven la información que necesitan para sobrevivir en esta isla del encanto y del espanto, porque somos bipolares en muchos sentidos. Vamos a empezar no por lo siniestro, vamos a empezar por lo diestro, vamos a empezar por las buenas noticias. Yo les digo a ustedes que hace semanas, después de los encuestazos, Jennifer González, y según lo dicen sus propias encuestas, sabe que está en unos problemas terribles para revalidar. Y ha cambiado toda la estrategia básica de comunicaciones y está todos los días produciendo y dando noticias a todo lo que da. Y eso se ha ido sofisticando en la medida en que van engranando todos los jefes de agencia. Y hoy es un ejemplo maravilloso de esa intento de remontar. Y digo intento porque obviamente el daño ha sido bastante fuerte y generalmente cuando se definen los gobernadores en el primer año es una desventaja que es prácticamente no se puede pasar. Pero vamos a ir a las buenas noticias. Doña Jennifer está en las de sobrevivir. Noticia positiva número 1, portada del vocero. Puertos va a reconstruir el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla con 146 millones en fondos federales. Es una expansión de las terminales, remodelación de las terminales, las antepistas, las pistas, y apuesta, dice la historia, el titular, a un nuevo aeropuerto internacional. Bueno, equipararlo al Muñoz Marín es imposible, no se pueden comparar China con botella. Y ciertamente el oeste tiene casi 700,000 habitantes y amerita tener un aeropuerto que sea consono con la calidad de pista que tienen, porque tienen la pista más larga del Caribe. Son cerca de 11,000 pies, imagínense. Son una pista que se hizo para que aterrizaran y despegaran los bombarderos B-52 que requieren millas de pista para ir. Esto es una buena noticia para Aguadilla, para Aguadas, para Rincón, para Mayagüez, para todo el que viva a menos de una hora y obviamente de ese aeropuerto. Es mucho más fácil salir de Aguadilla si usted vive en Atillo, en Quebradilla, en Isabela, que tener que ir a San Juan, coger los tapones, coger... Así que esto es bueno. Lo segundo, otra portada más. El Nuevo Día. Reabre la unidad de cuidado intensivo para niños en el Hospital San Antonio de Mayagüez, que es un hospital municipal y había cerrado esa sección. Y ya los niños no tienen que ser trasladados de Bayamón a Ponce en caso de serias emergencias. Se van a atender en Mayagüez. Y, por supuesto, el Nuevo Día no puede dejar de embarrarla a la entrada o a la salida. Y entonces Gloria Ruiz Cuilan tira su editorial de que los hospitales están chavados desde que Rosselló
pasó la reforma de salud hace 35 años. Imagínese usted. O sea, el sistema está colapsado por culpa de Pedro Rosselló. Ese es el nuevo día. Es una familia que odia a los estadistas y a los Rosselló, ni se diga. Y todavía estamos 4 décadas después echándole la culpa porque las cosas no funcionan en los hospitales. Pero la noticia desde el punto de vista de Jennifer González es positiva porque obviamente han logrado reabrir una sala de intensivo para los menores. Tercera noticia, nos dice El Nuevo Día, página 6. Josué Colón, el zar de la energía, dice que el contrato de suministro de gas con New Fortress va a ahorrar automáticamente 22%. Y promete el gobernador Domenech que ese ahorro será inmediatamente pasado al consumidor. Es decir, en 3 meses, dice. De manera que en 3 meses usted debiera estar recibiendo un alivio de 22% en la factura de la luz. Muy bien. La noticia es positiva. Es una reiteración de la promesa que hicieron. Muy bien. Próximo, ¿qué hay? El Nuevo Día también. AFI y Vivienda están construyendo en Vieques un hospedaje de 28 habitaciones que se va a quedar corto para profesionales que estén destacados en Vieques par de días o el tiempo que tengan que estar. Es una inversión de 17 millones y esto es una facilidad de apoyo básicamente para el hospital que costó 85 millones de billetes. Y ahí van a poner cuando un juez tenga que ir a Vieques, cuando una enfermera tenga que ser destacada o un médico especialista, policía, maestro, todo este tipo de cosas. Va a haber un sitio donde se pueden quedar, tener comida decente, tener facilidades. Esto es otra buena noticia y en Vieques están ocurriendo muchas cosas. De hecho, están reconstruyendo el estadio, el Coliseo, el Parque AA. Tal como les hemos dicho todo el tiempo, no van a reanudarse las actividades militares en Vieques. Lo que hay es progreso para Vieques y eso es una buena noticia. ¿Se cansaron de las buenas noticias? Chávense, vienen más. Primera hora, página 13. Empaquetado de turistas el Viejo San Juan. 20,000 personas con 5 cruceros y trajeron a parar regularmente el MSC Grandiosa, que es uno de los grandes barcos de MSC. A esto hay que añadirle que Puertos también logró con la firma de los puertos que el Panamericano ya está abierto, están terminando ya lo que le faltaba y el puerto Panamericano, que es el que queda al lado de Isla Grande, que queda en Isla Grande, también está mejorado. Próximo, Fortaleza, esto es Metro, jura y perjura que sacará a Luma en diciembre. Bueno, notificará que queda cancelado el contrato, se entablará la controversia y estarán litigando años y años y años, pero ella mandó la cartita. Y otra nota más de Metro. El Departamento de Transportación y Obras Públicas anuncia no solamente la rehabilitación de la PR22, sino también de la Kennedy y la Baldo. Y la gobernadora fue a hacer inspección ocular con el secretario Edwin González de noche de las obras. Obviamente la Kennedy, usted entra a Santurce o a San Juan de 2 vías, o por la Kennedy o entra por las Américas. Se acabó. Si viene de Carolina, pues por la Baldo y entra entonces por la Baldo. Fuera de eso, estas son
las carreteras más importantes y están metiendo dinero. El costo va a ser millonario. Déjenme ver si se me queda. Ok. La gobernadora está, mire, como el ajo blanco, en todos sitios. Hoy estaba en el aeropuerto. JetBlue, que va a ampliar la base en Puerto Rico, porque viene una competencia fuerte de parte de Frontier y otras líneas, abre 5 nuevas rutas. Muchas de esas rutas se van a quedar porque no hay demanda, no hay suficiente masa de puertorriqueños en los destinos que van, pero la van a abrir. Ahora, hay dos que sí son importantes. Jacksonville, que tiene una comunidad y que hubo una vez vuelos, creo que eran de American, directos, y por no tener suficiente volumen los tuvieron que cancelar, pues Jacksonville abre JetBlue una ruta, no sé si una vez al día o varias veces en semana. Y el otro, que es el puerto de Norfolk, donde está la flota del Atlántico, pero ahí hay muchos puertorriqueños en Virginia y eso es otra ruta más. Eso es una buena noticia. ¿Quieren más? Todavía hay más. La policía esta mañana hizo un parrandón de redadas en 132 puntos de droga. Se llevaron 107 arrestados, confiscaron casi 20 vehículos. De manera que el que no quiere caldo, se le dan 3 tazas. Y usted, aquí me están diciendo, pero tú no criticabas a Jennifer González, sí. Y la felicito cuando hace las cosas buenas. Eso es parte del trabajo nuestro. Yo no trabajo para Jennifer González, yo trabajo para ustedes. Y mi deber no es meterle roña en contra de Jennifer González, es decirle, mire, esto está pasando, estas son las noticias, las buenas y las malas. Esa es parte. Y si ella está en una racha buena, está tratando de rehabilitarse, eso es noticia. Eso es noticia. Muy bien. Ahora vamos a las negativas. La primera tiene que ver con Mis Universos. Hoy hay 2 historias más que apuntan a la profundidad de la corrupción, esa empresa que está salvando Puerto Rico. Entre ellos, Lupita Jones, la que fue Mis Universo por México, que dice que el certamen perdió su rumbo. Hay una querella también que se radica en México. Los puse los 2 titulares en X y la desgracia es que esto es dinero, un despilfarro de fondos públicos. Ustedes saben mi postura, yo tengo una diferencia ideológica y una diferencia administrativa, gerencial con este gobierno sobre ese tema. Cuando en un momento donde se necesita cada centavo y Puerto Rico está en quiebra, gastar 10 millones de dólares en un concurso privado, que no es concurso, que está lleno de acusaciones de corrupción, es un despilfarro de fondos públicos. Pero ahí está, esa es la primera de las notas que son negativas para ahí. Otra que sale hoy en el digital del Nuevo Día, y me imagino que mañana saldrá en la edición impresa. Hay un escándalo en el Departamento de Hacienda. Seleccionan corredores de seguro entre la incertidumbre y la desinformación y aparentemente Fortaleza ha dado instrucciones de quien va a picar el bacalao es Fortaleza y no la Junta de Subasta de Seguro de lo que hay. Uno de los mejores funcionarios que tiene esta administración es el secretario Pantoja. Un hombre serio, íntegro, no se deja manipular. Y no me cabe la menor duda que Pantoja tiene que estar mirando para arriba con esta situación y silbando, porque tradicionalmente esto se hace por concurso, se reparte entre distintos agencias de seguro para que nadie diga, obviamente algunas se llevan la mejor tajada, otras se llevan fiambre,
pero por lo menos usted distribuye. Y si la administración no sabe cómo lidiar con este escándalo que va a ser tema de comidilla, pues sé que la prensa en Puerto Rico lo que toca esencialmente es los escándalos y el chisme del día. Esto es un tema en extremo delicado. Los, el portafolio de seguros de propiedad, de contingencia del Estado Libre Asociado es cientos de millones de dólares que pagamos nosotros los contribuyentes y que van dirigidos a garantizar una prima de seguro que nos proteja la propiedad, el patrimonio, nuestra responsabilidad civil. Esto es un escándalo de proporciones. No quiero de aquí a varios días tener que decir mis palabras sacramentales. No quiero decir que se los dije, pero de manera que, muchachos, en Fortaleza, secretario Pantoja, tome las medidas necesarias para garantizar total transparencia, imparcialidad y que esos seguros sean distribuidos de forma equitativa, justa y en buena lid al mejor postor. Ya está. No puedo comentar mucho más, primero porque no tenemos toda la información y aquí de cualquier malla sale un ratón, pero es importante si es una historia nuevamente sobre la falta de competencia, la falta de subasta y favoritismo, entonces lo primero que va a buscar la gente es quiénes son los cabilderos de cada compañía. Y en eso, pues, mejor es no dar la batalla y hacer las cosas como corresponden. La otra nota que tenemos para ustedes se la dedicamos al Partido Popular. El Fleje, el alcalde Cuero, que tiene Arroyo y que tuvo la suerte que salió un viernes el primer escándalo donde la mujer le grabó y le distribuyó un audio donde supuestamente él tenía una relación extramarital y supuestamente había un video donde supuestamente se masturbaba y toda la madre. Ahora sí que se le pusieron la situación mucho más difícil. 2 empleadas lo han demandado por acoso laboral y hostigamiento sexual. Y si no me equivoco, pero esto los medios tienen que corroborar, una de ellas era precisamente una de las que alegaba la esposa, que había tenido algo con él y radicó una querella. Esto, Eric Bachier es, mire, nadie se debe meter en la cama de nadie. Eso es una cuestión íntima y privada. Pero cuando usted es un funcionario público, la vara cambia completamente. Y si usted es un funcionario público y está acosando y hostigando a sus empleadas, ya estamos hablando de acción criminal y acción que da derecho a daños y perjuicios. Por lo tanto, al haber chavitos de los contribuyentes envueltos, cuando usted como funcionario confunde lo público con lo público y se mete con sus propias empleadas a hostigarlas, entonces usted es un corrupto. Es un corrupto. Pero el Partido Popular se ha hecho de la vista larga con Bachier. Y se ha hecho de la vista larga y la prensa se ha hecho de la vista larga porque es popular. La historia la tiene en exclusiva News Puerto Rico.
Estamos a miércoles, ya no hay excusa. Ya no hay excusa de que se acabó el weekend y no se le puede dar follow-up a la historia. Estos son palabras mayores. Si hubiera sido un alcalde PNP, lo guindaban del palo mayor, pero tratándose de un enfermo, un fleje, un viejo verde que es popular, pues le dan inmunidad virtual. Esa es otra nota. Hay una que me dio risa cuando la vi. Anuncia con bombos y platillos un gran descubrimiento el Instituto de Estadística. Yo digo, ok. Y dice, los boricuas en Estados Unidos viven en ciudades mucho más caras que en Puerto Rico. Y entonces nos dan el ejemplo de la zona de Nueva York, que es 40% más caro. En serio. En serio. Sin embargo, Florida Central, entre Tampa y Orlando y Daytona, es un 10% más barato. Y entonces usted dice, espérate. Ok. Si es 40% más caro, ¿por qué están allí los boricuas y por qué se van? Porque los salarios son 200, 300 y 400% más altos. Por lo tanto, pueden costear. De hecho, en este momento hay, debido a las altas contribuciones, la victoria de Mamdani, hay un montón de residentes de Nueva York, no solamente hispanos y puertorriqueños, que están considerando vivir en Florida o en Texas, donde no hay un impuesto de, eh, de contribución sobre ingresos, donde el sales tax es apenas 6%, 6,5%, y por lo tanto el costo de la vida es mucho más barato. En Florida ustedes dicen, bueno, ¿y de qué viven entonces los estados? Aparte, el estado vive obviamente de lo que paga en contribuciones federales y le toca para atrás, pero los condados y las ciudades viven del property tax. Y aquí el Partido Popular metió por décadas, terrible, que si los impuestos de la propiedad y los impuestos de venta y todo eso se cayó el día que nos respetaron las 6 pulgadas y posteriormente las 11 pulgadas y media del IBU. Pero cuando usted mira una casa de 400,000, 500,000 dólares, puede pagar más o menos 4,000 dólares en impuestos, que es lo que usted pagaría al estado de Florida, lo que está pagando sin contar lo federal. Bueno, pues básicamente yo en Guaynabo pagaba por mi casa cerca de 2,500 dólares. De manera que es un diferencial de 1,500 dólares. Pero no tengo que pagar el 33% que estoy pagando de contribuciones en Puerto Rico, porque eso se rinde al federal y se le paga a Puerto Rico porque me lo gano en Puerto Rico. O sea, lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Esto es una ridiculez del Instituto de Estadística. Y es una ridiculez porque es obvio que hay sectores en Estados Unidos, como por ejemplo, no es Nueva York nada más. Si usted va a Los Ángeles, o se va a Miami, o se va a San Francisco, obviamente el costo de la vida es 40% más que en Puerto Rico. Pero los empleos pagan el doble, el triple, y por lo tanto, si el costo de la vida es 40%, pero su empleo es 100%, 200 o 300% más, obviamente es un negocio redondo. Esto es una ridiculez. Y nuevamente les doy el ejemplo, les tengo que dar el ejemplo de Florida. El ejemplo de Florida es clásico. Ahora mismo, una de las noticias que estoy dando de titular hoy es que Homeland Security, sí, la página oficial de Homeland Security, el gobernador Greg Abbott de Texas, republicano, y el gobernador DeSantis y los candidatos a puesto público
están hablando de eliminar la contribución sobre la propiedad en Florida y sustituirla por unos aumentos al impuesto de venta, lo que es el sales tax, que jamás llega ni se acerca al 11,5% de Puerto Rico, pero que obviamente es mucho más, particularmente para los viejos, que no tienen que estar pagando todos los años contribuciones. Este tipo de debate nos afecta. ¿Por qué? Porque si cae en desgracia el pago sobre contribuciones inmobiliarias en Estados Unidos, tarde o temprano aquí va a haber un clamor para eliminarlo. Pero de eso es que se alimentan los alcaldes. Y claro, en Puerto Rico, el mamamelchoreo, lo lógico es consolida municipios, liquida municipios y búscate otra forma de financiar los municipios. No, that ain't gonna happen. Porque todo el mundo quiere que las cosas cambien sin cambiar. Este país es extraordinario. Pero sí, si este movimiento coge auge, tarde o temprano aquí van a venir. ¿Por qué diablos yo tengo que pagar contribuciones sobre la propiedad que ya pagué las contribuciones? Porque cuando usted paga la hipoteca, usted la paga de los ingresos que usted tiene anualmente. Y usted paga sobre esos ingresos contribución sobre ingresos todos los años. Y entonces es una doble y triple tributación. Hace mucho sentido. Claro, en Puerto Rico no es tan alta, pero ahí estamos. Porque tampoco los políticos han querido ayudar a los alcaldes, permitiendo que suban los valores de tasación y los topes, y entonces se pueda pagar más. No. Bueno, imagínense, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en casi todas las jurisdicciones se paga por recogido de la basura. Y en Puerto Rico estamos debatiendo hace 4 décadas si los alcaldes pueden cobrar 5 pesitos por recoger la basura. Todos estos temas los lleva a ustedes, ¿verdad?, a pensar nuestra realidad existencial y dónde estamos. De manera que, aparte del ridículo del Instituto de Estadística, que no convencen a nadie con estupideces como esa, y le puedo garantizar que en Florida Central es mucho más barato que el 5%. Hay cosas que son más caras, otras que son más baratas, pero va a depender. Si yo me fuera a vivir a Miami, tengo que pagar un delirio en todos, empezando porque las contribuciones de la propiedad son mucho más altas. Pero uno viviendo en Florida Central, que después de los parques es casi todo campito, aunque es urbano, pues los costos son mucho más baratos, aparte de que no hay la capacidad de ingresos. De hecho, los grandes ingresos están más en Tampa y en la costa del espacio, porque ahí hay industrias y profesionales a todo lo que da y están ganando. Así que con esto les da una idea. Ahora, no se mande. El día que usted decida que se tiene que ir de Puerto Rico, primero tenga trabajo, sepa dónde va a ir, lleve ahorro, porque no es a los huipipíos que se hacen esas cosas. Mudarse es difícil, imagínense cambiar de jurisdicción todavía mayor y de donde hay cultura distinta. Vamos a hacer la pausa y venimos con nuestro panel a discutir estas y otras noticias que tenemos hoy en el tintero. Habla de la gobernadora y mira, te tienes que chupar las buenas noticias. Yo me alegro de las buenas noticias. Mi trabajo no es ocultar las buenas noticias. Mi trabajo no es ocultar tampoco las malas noticias. Mi trabajo, mi responsabilidad es con ustedes. Y ahí es como el árbitro. Imagínense un árbitro que esté en el béisbol y que lo único que cante son strikes. ¿Verdad? No canta bola, no canta eso. No, el trabajo nuestro es eso. Usted, cuando sale, usted llega a su determinación. Pero es que la gente son tan fanáticos que es increíble. Vamos a empezar con una nota que sí es preocupante. Y es el proyecto que lleva Juan Oscar, que
pretende decirle a los hospitales quién contratar, cómo contratarlo y cuántas enfermeras por turno y por cama debe tener. Eso es un proyecto puramente comunista. En nuestro sistema, los hospitales no son del gobierno. En nuestro sistema, los hospitales son privados. En nuestro sistema, los hospitales sufren un déficit de 60 y pico % menos de fondos federales. ¿Por qué? Por ser colonia, se tiran ahí. Y las enfermeras se están yendo porque ganan 3 veces más y 4 veces más en los estados. El limitar el número de pacientes por enfermera o el número de horas que trabajen extra, no es solamente limitarle, ponerle cortapisas y administrar por control remoto el hospital, sino que realmente es ahogarlos, porque todos los hospitales, de hecho, de 50 y pico que están operando bien, full service, 30 y pico están en problemas serios. Pregúntele al licenciado Jaime Pla, el presidente de la asociación, se lo va a decir, o pregúntele a Paco Pepe Rodríguez. De manera que este es el tipo de legislación de corte socialista, metiche, de un gobierno acaparador que quieren resolverlo todo. Mire, si el gobierno quiere contratar enfermeras y determinar cuántas enfermeras por paciente debe tener, que cree sus propios hospitales y se acabó. Pero mientras el sistema sea privado, debe correr privado, porque lo que van a hacer es que van a aumentar los costos operacionales de los hospitales, van a cerrar más hospitales, la crisis de salud que ya está en todo su esplendor va a afectar más gente, más enfermeras se van a tener que ir y vamos a tener el problema. Es que los políticos, no hay nada peor que un bruto con iniciativa y con poder. Esto es horrible, pero se los digo y se los canto al centavo. Mario, te escuché por ahí. Sí. Estás por ahí, ¿verdad? Sí, estoy aquí. Ah, bien. Pues vamos a empezar con esa, Mario. Pues fíjate, yo creo que este proyecto de Juan Oscar, que entiendo que para mí es un gran senador, y yo creo que esto es una medida más laboral, es un proyecto de corte laboral. Y yo bueno, lo pues entiendo. vamos a legislar para que también le digan a los casinos cuántos croupiers debe tener por turno y cuántos croupiers debe tener por clientes que entren al casino. Bueno, sí, a eso voy. Yo sí, Okay. está bien, estoy de acuerdo contigo, Luis, pero déjame desarrollar el análisis. Es una medida para mí de corte laboral. No me extrañaría que esta idea de él haya surgido porque del mundo laboral de los hospitales, recuerda que muchos hospitales tienen talleres unionados y los presidentes de esas uniones tienen relación directa con los legisladores y entonces pues ellos llevarán sus inquietudes y entonces la única alternativa tal vez que haya encontrado el legislador es este tipo de medida que aunque favorece al empleado, digamos que trabaja en una sala de emergencia o que trabaja atendiendo los pacientes que están hospitalizados, que ya tienen cuartos asignados, pero por otro lado es oneroso al hospital. Los hospitales en Puerto Rico no están bien económicamente. De hecho, el hospital IMA de Caguas recibió hace como 2 años, y Miguel, tú me puedes corregir, tú que eres jurista, que el Tribunal Supremo decidió un caso a favor de la Unión en cuestiones de unos bonos o algo. Sí, recuerdo. Sí. Hace como 3 añitos atrás el Tribunal Supremo. Y esa decisión del Supremo, pues fue un golpe económico para el hospital porque tenía que hacer un desembolso en dinero a esos empleados unionados. Y los hospitales no están bien económicamente. Pero es una medida de corte laboral. Yo soy pro empleado, yo soy pro trabajador, yo fui secretario de una unión obrera, yo negocié 3 convenios colectivos, pero una cosa es
lo que uno desea y otra cosa es la realidad. Yo creo que se podría bregar de otras maneras, buscar legislación de otras maneras, reglamentación también de parte del Departamento de Salud, sin que sea oneroso para el bolsillo del hospital. Luis, y yo estoy totalmente de acuerdo con Mario. Y cuando uno lee el reportaje, yo entiendo que la posición de la Asociación de Hospitales, ellos no están siendo intransigentes. Ellos están reconociendo una realidad y tal vez una carga de trabajo de los enfermeros, y reconocen que se debe revisitar. Lo que ellos no están de acuerdo es con el texto que está hoy la medida, y yo creo que eso habla bien de la Comisión de Salud, que se abrió una mesa de diálogo que tienen hasta una próxima reunión en estos días, según lo que informó el reportaje el senador Juan Oscar. Eso es positivo, que ellos están abiertos a la discusión. Lo que dice la Asociación de Hospitales no es descabellado, lo que está diciendo, mira, sí, hay que ampliarlo, pero no con la rigidez que tiene la medida. La medida me dice que tengo que tener una cantidad exacta, y esto puede variar de hospital en hospital. O sea, vamos a entender lo que dice la medida en ese contexto, la parte controversial. Le está diciendo al hospital, tú tienes que tener tantas enfermeras por tantos pacientes. Y si te sube el número de camas ocupadas, me tienes que contratar más enfermeras. Exacto. O sea, se convierte en director de recursos humanos del hospital y obliga al hospital a contratar más enfermeras para cumplir con los parámetros que le ponga el gobierno. Y eso no puede ser. O sea, que de la medida no me surge, y por lo menos del reportaje, que esto es un requisito regulatorio federal. Esto es un interés de los empleados de tener más enfermeros. Esto es un interés de las uniones. Mira quién eran los que estaban sentados también, y derecho a ello tienen. Eso está muy bien, y la Asamblea Legislativa tiene una función de escuchar a todas las partes, pero tiene que velar también el interés económico de la sociedad en general, no solamente de un sector en específico. Y yo creo que con la sabiduría de la Comisión de Salud va a tener que hacer un justo balance, y yo adoptaría la posición de la Asociación de Hospitales. Ellos no están diciendo que no a nada. Ellos están diciendo, hey, no sean muy restrictivos, déjame flexibilidad, porque esto puede cambiar de hospital en hospital. No es lo mismo un hospital en Caguas, en la zona metropolitana, o sea, que uno en Aguas Buenas, que uno en Arecibo. O sea, cada hospital tiene su realidad. Al tú ponerlo tajantemente que todo tiene que ser así, me está uniformando el hospital de Vieques con el de Mayagüez, con todo, y hay realidades distintas. Miren lo que es cuando se mete a politicar todo el mundo y a tratar de complacer, porque nuestros políticos son 7 fondillos, quieren complacer a todo el mundo a la misma vez. Miren cómo lo que ha pasado con el impuesto alimentario. La legislatura hizo exactamente lo que le pidió la gobernadora. Cumplieron con el compromiso, pero programático. Se forma un lío, los alcaldes ponen el grito en el cielo, empieza todo el mundo a protestar, y la gobernadora dobla rodilla y veta el proyecto. Y lo envía a una comisión, que creo que era Josacheri quien lo llevaba, no estoy seguro, para que hagan un estudio. Bueno, pues al cabo de dos meses, la comisión acaba de evacuar un estudio donde ofrece exactamente las mismas alternativas que consideró la legislatura. Y Tomás Rivera Schatz ve eso y dice, pero ¿qué diablo es esto? O sea, nos han vetado y vienen con la misma cosa que nos vetaron. ¿Qué es esto? Bueno, pues ese es el tipo de cosas cuando se meten, ¿verdad?, a tratar de complacer a todo el mundo. Y el caso del inventario es un lifeline, es una línea, es un salvavidas de los municipios. Así están las cosas. Lo que pasa, Luis, es también que la legislatura es un cuerpo, es un cuerpo político. De las 3 ramas de gobierno es el único cuerpo político. Y entonces, pues ellos reciben personas, reciben de distintas representativas de todo el espectro socioeconómico de Puerto Rico, y entonces pues a lo mejor vinieron gente de trabajadores de los hospitales con esta inquietud, a lo mejor vinieron con una propuesta ya escrita, formulada, convencieron al senador, y el senador presenta
el proyecto. Eso no se va a aprobar así, eso vendrá a vistas públicas, vendrá un proceso de discusión, de análisis, de contrapropuestas, de distintas ideas, y a lo mejor saldrá algo allí que complazca a todas las partes. Escucharán también a la Asociación de Hospitales, y estoy conteste con Miguel en que la Asociación de Hospitales no es una, primero que no es una, ese sector no es antiobrero, número uno. Ahí hay muchos hospitales que tienen uniones obreras. Lo que pasa es que hay una precariedad económica en los hospitales. Los hospitales también son actividad económica. Y vamos a entender otra cosa, Luis. Okay, Mario, hay peleas de la gente. Hay peleas de los hospitales con los planes médicos porque los pagos son tardíos. Por eso, no, estás equivocado. ¿Por qué? Porque hay un estreñimiento en los fondos coloniales de salud al punto, y esto, oye, Building Capital sacó un tronco de estudio donde Puerto Rico recibe 67% menos de lo que le debiera tocar si fuera un estado. De manera que si la legislatura quisiera ayudar a las enfermeras y a los hospitales, todo lo que tiene que hacer es una iniciativa de resoluciones, de cabildeo, y meterse para que el gobierno federal pague lo que tiene que pagar y trate a Puerto Rico como un estado. De esa manera los hospitales tienen suficiente dinero para pagarle a las enfermeras un salario decente 3 veces de lo que se gana en Puerto Rico, por lo que ganan una porquería de 30 y pico mil de billetes. Los hospitales tienen dinero para contratar más enfermeras. O sea, estamos tratando de aplastar al más aplastado, que es el proveedor de servicios, cuando lo que debiéramos empezar es un problema de estatus, es un problema del coloniaje. Pero nadie coge el toro por los cuernos. Y es bien fácil. Pues mira, auxilio mutuo, me tienes que contratar ahí más gente. Mira, San Lucas, no, tú no tienes suficientes enfermeras y tienes que contratar más gente. O sea, están viendo esto al revés, desde el punto de vista insularista, y entonces aprieta al que está ahogado para que se ahogue y cierre más hospitales. Es que yo dudo que ese proyecto, y aquí Miguel, que es jurista, nos puede corregir. Primero, yo dudo que ese proyecto no pasa un crisol económico. Ahora, yo no sé si ese proyecto, y Miguel nos puede corregir, pasa un crisol jurídico. Mira, yo te voy a dar mi crisol. Yo estuve recluido cuando me dio la tía en el año 20 en IMA San Pablo, que ya estaba en las últimas. IMA San Pablo era un hospital y una serie de hospitales de excelencia, pero se le fueron acumulando las deudas hasta que tuvo que radicar quiebra porque no pudo reestructurar una deuda de 400 millones. Yo estando en el hospital, que estuve cerca de 4 o 5 días, recuerdo lo que había era 1 o 2 enfermeras y había que irlas a buscar, no porque fueran vagas ni nada de eso, sino porque estaban sobretrabajadas. Exacto. Sin embargo, varios años después, tuve una piedra y tuve que bajar una piedra y me fui a la sala de emergencia de Advent Health. Yo se lo juro, yo tenía una enfermera cada 10 o 15 minutos, distinta, viniendo a chequear al paciente. Esto era, yo me quedé en una pieza de los médicos, las enfermeras, lo que hay, porque tienen el dinero, porque les pagan lo que corresponde. Y al pagarle lo que corresponde, pueden mantener una facilidad de primer orden, pueden mantener personal a todo lo que da. ¿Vieron el diferencial? Pero el problema no está en si tienes que tener tantas enfermeras por tantas camas. No, el problema está en el discrimen. Exacto. Y hay que pensar fuera de la caja. Sí, Luis, yo una vez estuve en el Menonita hace un par de años y me trataron tan bien que lo único que faltó es que me consideran hasta novia.
Pero Cuidado que legislan eso también. Llámate a Juan Oscar, búscamelo una novia, Mario. Te presentamos un proyecto. No, porque si no, lo tenemos que trasladar del menonita al panamericano, mi pano, y no podemos con eso. se nos fuñe. Pero esto es importante para que la gente lo entienda. Y de hecho, yo todavía, recuerden, yo vivo en Puerto Rico 4 veces al año. Por lo tanto, yo estoy también yendo a mis médicos. Si necesito, voy. De verdad que puedo darles el contraste. Pero el contraste está ahí. O sea, esto lo va a decir Jaime Pla, te lo va a decir Paco Pepe Rodríguez, todo el mundo te lo va a decir. El problema aquí es que nos están ahogando económicamente cuando han aumentado los costos de todo y entonces se quejan los laboratorios, se queja medio mundo. Mira, exacto, ahora mismo los laboratorios demandan a Triple S porque les cambió las tarifas. Lo que no te dice la historia es que las tarifas te las cambió CMS, que es la compañía, que es la entidad gubernamental que te rige lo que es Medicare, Medicaid, y te impone las tarifas. Eso no te lo dicen. Que no es una decisión de Triple S necesariamente. Pero tarifas que son ya de por sí reducidas por la condición colonial de Puerto Rico. Porque si se pagara lo mismo que pagan en Estados Unidos, no tendríamos ese problema. No está. Oye, en Florida no hay un garateo continuo de los proveedores y de los médicos con los planes de salud. ¿Por qué? Porque hay dinero para todo el mundo, se reparte. Obviamente hay diferencias cuando el plan de salud te restringe y te dice no este medicamento o no, tiene que ser el otro, entonces vienen conflictos. Pero en términos generales están peleando por el hueso, porque lo que nos pagan a nosotros es el hueso. Y lo tenemos que entender, y la solución legislativa no está en caerle encima al pobre que le quitaron el hueso, sino obviamente al que reparte el bacalao. Bueno, vamos a hacer la pausa. Una maldad gigantúa. Le voy a poner un tema pornográfico. Y empiezo comentando ahorita, News Puerto Rico reveló que el alcalde bellaquín de Arroyo, Eric Bachier, tiene en sus costillas 2 querellas de empleadas por hostigamiento y acoso. Lo que fue un escándalo que la prensa pretendió ocultar y el Partido Popular miró para el otro lado hace 2 meses, se ha convertido ya en una bola grande. El Partido Popular optó ahora por hacer lo mismo que hicieron con el alcalde de Ponce. ¿Se acuerdan? Que lo suspendieron de puesto político, pero lo dejaron allí hasta que no tuvieron otro problema, no tuvieron otro lío. Si el Partido Popular tuviera algún tipo de decencia, todo lo que iba es radicarle y pedirle al FEI que tome cartas en el asunto y que lo suspenda de empleo y sueldo en lo que esto se dilucida. Y cuestión de que ellos puedan poner su propio alcalde y correr las cosas como son. Pero como está todo el mundo en las de empastelar, y esto es palabra seria, o sea, una vez ya tú estás hostigando a un empleado o una empleada, ok, estás usando fondos públicos y tu posición de poder pública, ya estamos hablando de acción que pudiera rayar en lo delictivo y en lo ilegal. Y el Partido Popular tiene que aguzarse, no vaya a ser que vaya a tener un problema similar en Arroyo a lo que tuvo en Ponce. Mi hermano, cógelo ahí. Te digo una fácil. Mira, muy buenas tardes a ti, Luis, a Mario y a Miguel aquí en el estudio, aquí incorporándome a la discusión. Se nota obviamente de esta noticia, lo primero que tengo que reseñar es que se nota que el imputado no es PNP, ¿verdad? Porque si no, estaríamos con una discusión 24 horas al día de los feminicidios y de
y de cómo y cómo los miembros del PNP no respetan a las mujeres, etcétera. Pero fíjense, cuando ha habido insinuaciones o ha habido denuncias, mejor dicho, dentro del Partido Independentista, hubo durante la campaña y durante el Partido Popular, y hay evidencia de que no se tomaron las acciones políticas pertinentes ni las legales, pues entonces eso pues no se reseña, solamente se reseña que lo suspendieron. Lo cierto es esto. Y fíjate que no reseñaron exactamente de lo que se trata la querella, está ahí bien puesta. Claro. Las dos querellas están en blanco y negro, ni se molestan en reportarlo. Claro, y el otro asunto que hay aquí que es importante es, y que lo voy a adelantar porque es que esto obviamente siempre se discute, es que nada tiene que ver la presunción de inocencia y la capacidad que uno tenga de defenderse de las precauciones que se tienen que tomar en el gobierno cuando sean ciertos asuntos, porque número uno, tú estableces la política pública, y número dos, porque como tú mencionaste, Luis, estamos sufragando con fondos públicos una situación potencialmente ilegal. Y en un momento en que se discute la violencia contra la mujer como uno de los grandes temas de nuestros tiempos, ¿ok? Sí, Luis, Mario o Miguel, cualquiera aquí, que quiera. La doble vara, y lo que yo veo del Partido Popular con mandar este comunicado tarde en el día, con el secretario diciendo, mira, lo separamos de sus posiciones del partido, que viene siendo la presidencia local o cualquier otra posición que pueda tener en el partido. Y sigue mandando, tú sabes que es así. Claro, eso es una cosa. Mientras sea alcalde, es el más que manda. Pero la doble vara es, y de la prensa en específico, que si esta hubiese sido la determinación del Partido No Progresista con uno de sus alcaldes en las mismas circunstancias, estuviese ya la prensa en sus programas y los periodistas diciéndole a la gobernadora y al presidente del partido, pero ¿por qué no le estás pidiendo la renuncia? ¿Le va a pedir la renuncia? Claro. No, el Partido Popular sabe que con esto mató el issue, la prensa tranquilito lo atiende y que sigue eso por ahí. Ahí uno ve la doble vara de la prensa en atender este tipo de asuntos. Si hubiese esta misma historia con un alcalde nuevo progresista, le estuviesen solicitando al partido, a la gobernadora como presidente del partido, si le va a pedir la renuncia, y estuviesen toda la semana con reportajes. Esto va a morir hoy, van a tratar de matarlo hoy con esto. Mira, ya nosotros hicimos, para que no digan que no hicimos, lo separamos de las funciones del partido, eso nada más. No le pidieron la renuncia, no hubo una censura, no hubo nada, separarlo de las posiciones. Y aquí vemos la posición del Partido Popular ante estas imputaciones, lo blandito que son y la doble vara de la prensa. Increíble, Mario. Fíjate, Luis, tú comparas lo del alcalde de Arroyo con la senadora del PNP de Mayagüez. Que le cayeron encima por ser evangélica. Básicamente esa es la historia. Sí, pero es que tú oyes la grabación de las cosas que ella dijo, y eso fue como un festival de nimiedades. Y a esas nimiedades le han dado muy buen análisis. Una importancia. Mira, esas cosas que dijo ella, las dice todo el mundo en privado. Lo único que una persona en la que ella confiaba, ella tiene que saber ya quién fue, o yo no sé, pues grabó eso. Pero que dijo que le cae mal, que si otro. Pues mira, que ella diga, mira, lo dije y qué, pues me cae mal. Le va a dar una garnata. Sí, pues que se la dé. Si no se la da, pues está bien, pero que le den ganas de darle una garnata a alguien. A todos los que estamos ahora en este programa, en algún momento en nuestras vidas, nos ha dado a veces deseo de meterle una garnata a alguien. Yo creía que decías que nos habían dado una garnata y iba a decir que hablaban por ti. Iba a decir que hablaban por ti. Pero Luis, esas nimiedades que ella dijo, se está tornando violento en la medida que no consiga novia. Sí, hay que legislarlo. Contra Luis, llevas varios programas pegándome el guante en la cara, brother. Pero que gozamos muchísimo. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque tú eres el soltero. Bueno, yo no sé si Miguel está casado. Sí, yo estoy casado, felizmente casado. casado. Eres el soltero de la familia. Lulu, estoy felizmente casado. Pues Luis, preséntame a una mujer. Mira, qué barbaridad. A los radioescuchas, esto es un vacilón que tenemos aquí nosotros en privado. Así que, pero obviamente hay una doble vara brutal, una doble vara, pero horrible. O sea,
Aquí se trata de un cargo público que hostiga a mujeres, que le jadican cargo, que la esposa le sacó un audio que esta estación la corrió por todos sitios, diciendo todas las barbaridades que supuestamente el tipo había hecho. Todo el mundo se hizo el chivo loco y la prensa reporta la reacción del Partido Popular, pero no los detalles de la querella, con tal de protegerlo. Es la inmoralidad de nuestra prensa. La inmoralidad de nuestra prensa. Bueno, vamos a ir a otro de los temas. Gregorio, la gobernadora está enrachada, tiene activado todo su gabinete, se metió anoche o antenoche en la Valdoriotti, no, en la Kennedy, no sé si fue la Valdoriotti también a chequear las obras, viendo a Jennifer González de noche con un casco, con el secretario de Transportación y Obras Públicas. Están prometiendo Villas y Castillas, van a cancelar el contrato de Luma, en 3 meses van a bajar las tarifas 22%, todo esto, la construcción de las carreteras, o sea, está proyectando la gobernadora la obra, que era lo que le habían dicho, señora, usted no, si tiene obra, enséñala. Bueno, pues la está enseñando, no podemos criticarla, no puedes criticarla porque no tenga obra, y cuando ella enseña la obra, pues también la vas a criticar. No puede ser doble, pero me parece que la gobernadora está en una lucha desesperada por salvar su candidatura. Bueno, evidentemente, Luis, como lo hemos discutido en el programa, este primer año para la gobernadora ha sido un poquito de sube y baja, ¿verdad? Ha habido grandes conflictos. Yo me alegro mucho que estén ¿verdad? En esa agresividad, no política, sino me refiero al gobierno con ese hambre de actuar, porque a la larga eso le conviene a Puerto Rico, independientemente de la cuestión política, pero también por la gobernadora. Yo creo que parte del proceso político debe ser el espacio para que uno haga ajustes, y si ella ha hecho los ajustes, pues entonces yo creo que eso también se lo tenemos que reconocer. Obviamente, en cuanto a las promesas, ojalá y se den todas y cada una de ellas. Yo lo espero siempre, obviamente. Recuerdo, porque es así que cuando uno hace promesa, pues tiene que la obligación y paga las consecuencias, tiene la obligación de cumplirla y paga las consecuencias de no cumplirla, y que hay ciertos temas que para mí más importante que cumplir a veces es que el pueblo, yo creo que ya se merece que se le dé una visión un poco más a largo plazo sobre el asunto energético y no limitar la discusión a las cancelaciones de contratos. Yo creo que este problema es multigeneracional, que eso lo reconoce todo el mundo, y crearle al pueblo la falsa expectativa de que estamos a la vuelta de la esquina de resolverlo no ayuda a nadie en Puerto Rico. Bueno, Mario, la gobernadora está haciendo lo indecible. Nadie se puede quejar de que no habla. No, yo creo que ella es un animal político y ella siempre está en campaña. O sea, ella es como Carlos Romero Barceló, que decía que siempre estaba en campaña, y ella es así, ella está en la calle, ella va a la isla, a los pueblos, ella está continuamente en la calle, en contacto con la gente. Y eso desde el punto de vista político, eso es un activo extraordinario. Y yo creo que pues debe hacer unos ajustes, ¿verdad?, dentro de su partido. Pero yo creo que ella los va a hacer. Y yo creo que aunque hasta ahora, ¿verdad?, pues ha tenido una serie de vicisitudes, y las hemos discutido aquí en este programa. Pero yo creo que faltan 3 años para las elecciones. Yo creo que esos ajustes ella los va a hacer. Y yo creo que, usando una frase de Luis Muñoz Marín, pues ella va a repechar las aldas arriba. Y yo creo que va a llegar a feliz término, porque la verdad que ella es una política extremadamente hábil, astuta, con juego de pies, y que tiene un contacto en persona a persona, tiene un contacto que, o sea, es natural en ella. Y yo creo que los ajustes los vamos a ver pronto. Luis, yo pienso que son buenas noticias y positivo para Puerto Rico, y lo vemos en 3 áreas principales. Uno, el aeropuerto de Aguadilla, que eso tiene un impacto
económico y en el turismo del área oeste. Son muy positivos. Ese aeropuerto entra mucha carga comercial, además de turistas y ciudadanos del área que viajan y usan Y que está en una ciudad excelente. excelente. pero es positivo la inversión que están haciendo en el aeropuerto, así que eso es una noticia positiva para el gobierno, positiva para el área oeste y para Puerto Rico en general. Coincido con su análisis al principio, que tal vez esa expectativa de que esto sea como el aeropuerto Luis Muñoz Marín, suave con eso, pero sí tiene potencial de convertirse en un líder en la región, el aeropuerto, y ponerlo a la altura que se merece. Y lo segundo, las carreteras. El impacto que está haciendo la gobernadora en las carreteras con esta inversión, y me gustó la estrategia de que se va a tardar un poco el proyecto, pero impacta lo menos posible los tapones, que va a ser más de noche. Porque mi preocupación siempre con esto es que uno del ciudadano, pues mira, están arreglando la carretera, pero si me creas un tapón por 6 meses, me voy a estar acordando del gobierno negativamente los 6 meses. Así que, pero lo bueno de esto es que va a ser de noche. Voy a interrumpir para hacer un llamado que yo siempre hago. Voy a aprovechar y voy a tomarme el privilegio de recomendarle que, por favor, aunque no haya dinero necesariamente de reparar todas las carreteras, es necesario que se pinten las carreteras nuevamente. Gregorio, estoy contigo. Aquí hay una necesidad, eso da un orden, eso evita accidentes, hay carros modernos que dependen de eso para la navegación, aunque no es que estoy exhortando a que la gente vaya con piloto automático, pero sí el carro influye, y yo creo que eso es un adelanto importante que tiene un impacto en la psiquis de todos, pero también crea un orden, crea una visión, y el pueblo entonces tiene... Esto, hay artículos y se ha estudiado mucho en planificación urbana. Tú con pintar las líneas, mantenerlo todo pintadito, da una sensación de que esto está en orden. Y ojos de gato, yo no te pido que me pongas posta en toda la carretera, pero que yo sé que en ojos de gato, que yo voy con el carro y voy por ahí con la línea. Yo no te pido que me pongas poste de San Juan a Ponce. Yo sé lo costoso que es eso y la realidad que hay. Pero si tú me tienes las líneas pintaditas, una buena brigada, que mira, que eso no pare de siempre estar pintando las líneas con ojos de gato, la gente está contenta. Es visión, una cuestión más psicológica. Los otros días por la noche yo iba en mi carro y yo me sentí que le estaba haciendo las vacaciones a Magú. y después me di cuenta, no, yo tengo buena vista, que no está pintada la carretera y no hay ojos de gato. Yo me acuerdo un tiempo, y lo arreglaron un poquito, el centro del cáncer, Dios mío, donde era el oso blanco era. Esto es por allí, se me escapa por donde el área. Yo cuando iba el centro comprensivo. Centro comprensivo. Al otro lado del oso blanco. Al otro lado del oso blanco. Me acuerdo que en esa área uno pasaba y de momento se perdían las líneas. Se perdían. Eso era por obra y gracia de Dios, que uno seguía al otro carro. Lo atendieron más o menos, pero esas son las cosas que si el gobierno lo atiende no tiene... O sea, que no son todo lo grande, pero claro. Eso lo he dicho. Y está pasando por el área después del Señorial, cuando uno va para Caguas, por el Expreso, está pasando lo mismo. Y son cosas sencillas, pero volviendo a esto, es sumamente positivo esta semana para la gobernadora. Lo de la luz, si se logra esa promesa de un ahorro en el combustible de 20 y pico % y se la pueden pasar al consumidor, todos ganamos. Puerto Rico gana, la gobernadora ahí gana. Y si eso se logra materializar, ya la gobernadora vuelve otra vez a coger un respiro. Tiene que hacer otros ajustes, pero esto es positivo, cerrarlo un año con noticias positivas. Miguel, yo quería añadir algo en cuanto a eso energético que estás haciendo, porque fíjate, esto va, y fíjate, lo voy a empatar con la Junta, el problema que ha tenido la Junta y que a veces hemos tenido en Puerto Rico al resolver problemas. Si yo sé que estemos de acuerdo o no, que es necesario subir una tarifa, ¿verdad? Porque mi estructura de costos me obliga a subir la tarifa, pues yo tengo una obligación, no siempre me puedo concentrar en subir la tarifa. A veces tengo que buscar eficiencia y aunque la tarifa final no baje mucho, puedo atender todos mis asuntos sin afectar al consumidor. Y en ese sentido lo traigo porque tú estás adecuadamente haciendo la conexión entre lo de la entre pasarle al consumidor o no el ahorro en combustible. Y en el peor de los casos, que no le puedan pagar completo, que mitigue por lo menos el efecto de los cargos adicionales que se tienen que utilizar. Es en la eficiencia gubernamental que hay gran parte de las soluciones a nuestros problemas económicos. No es solo imponer mayores costos todo el tiempo. Hay dos cosas que obviamente a la gente lo tuvieron bastante histérico en los últimos 4 o 5 años. Carretera, hoyos,
luminarias, pero más importante aún, el costo de la luz. Si es cierto que nos van a pasar una rebaja de 22% en la factura de la luz, empezando en marzo, eso sería extraordinario, pero recuerden que hay una petición de aumento de tarifa básica y además todavía no se sabe de dónde va a salir. Se está pagando ahora mismo la pensión Viagra, pero no sabemos exactamente, y eso es otro dinero que hay que sacar, sin contar cuando se arregle el problema con los bonistas, y eso es otra situación. Así que yo creo que la parte, si Jennifer González de verdad logra bajar por una tercera parte el costo de la luz, Jennifer González se rehabilita. Sí. Aunque no saque a Luma. Aunque no saque, estamos de acuerdo. Y se rehabilita Luma también. Sí, se rehabilita Luma, es cierto. Todo se rehabilita. Cierto. Y fíjate, Luis, yo creo que ella va dirigido a eso. Yo sé que ya ha tenido una serie de inconvenientes en este año, pero yo creo que ya va dirigido a ello. Ella es bueno, Carlos Romero Valls lo dijo una vez, yo soy un caballo que no tiene reversa. De Jennifer yo diría que es una yegua que no tiene reversa, pero ella tiene un ímpetu tremendo, pero yo creo que ella va dirigida a eso. Y ojalá y se dé, porque si se baja el costo de la energía, el aire acondicionado de mi apartamento va a estar prendido 24/7. Pero yo creo que mi opinión personal, mi intuición y mi sospecha es que ella va dirigida a eso, y ese es su norte, y esa es su meta, y eso es lo que ella quiere lograr, y si lo logra con eso nada más, Luis, revalida en el 2028. Mira, yo creo que lo que caracteriza más a un buen líder no es el hecho de que no cometa errores, porque es que todo el mundo comete errores, y no lo hablo en el sentido humano, es que por más que tú trates, la operación gubernamental y social es difícil. Ahora, para mí, un líder no está en cometer unos errores, obviamente el tipo de errores, ¿verdad? Claro, cualificándolo, pero yo creo que está en la capacidad de rectificar y de reconocer sus errores en determinados momentos y hacer cambios importantes. Obviamente no basta cambiar por cambiar, tiene que ser uno efectivo en esos cambios y tienen que responder a algo. Así que yo en primera instancia lo que sí puedo decir es esto, que es evidente que la gobernadora, y yo la felicito por esto, que la gobernadora ha reconocido que ha habido que hacer unos ajustes y que hay una urgencia en el pueblo de que se atiendan ciertos asuntos, y que está tomando las medidas para hacerlo, y le deseamos la mejor de la suerte por Puerto Rico. Eso es así, y yo creo que lo está tomando en las áreas más neurálgicas, que es energía y carretera, como dijo Luis. O sea, el puertorriqueño todos los días tiene que transitar, y si tiene unas carreteras al día y todos los días utiliza la luz, y si tiene un servicio de energía confiable que no le cueste demasiado, pues yo creo que el puertorriqueño reconoce, y eso pasaba mucho con los peajes, atándolo con las carreteras. El puertorriqueño dice, mira, a mí no me importa pagar un peaje tal vez un poquito costoso, pero yo quiero tener una buena autopista. Yo no quiero pasar el peaje y lo primero que me encuentro es un hoyo, ¿entiendes? O sea, es como que si te estoy pagando, pero yo quiero un buen servicio. Y la gente está contenta con que se privatizaron la autopista y se atendieron adecuadamente, porque sienten que el dinero se está utilizando. Mira, yo uso a menudo, y lo había mencionado antes en el programa, yo obviamente no tanto como quisiera ni tanto como antes, pero yo la autopista larga que más utilizo es de San Juan a Arecibo, cuando voy a visitar a los viejos míos en el área oeste, en Aguadilla. Pues mira, la realidad es que yo llevo toda mi vida pasando múltiples veces por esa carretera. Claro, la conoce muy bien. La conozco perfectamente, y conozco el estado en que he estado en los distintos momentos. ¿Hace cuánto no oye una crítica de los peajes allí o algo? No. Porque es que evidentemente, yendo a lo que tú dices, la gente cuando transita por esa carretera reconoce que no hay los problemas que habían antes, y por lo tanto reconocen que eso tiene un costo y están dispuestos a pagarlo. El problema es, como tú bien dices, cuando la gente siente que le estás haciendo
que están incurriendo en un gasto como el que se está haciendo, por ejemplo, en educación, en términos generales en Puerto Rico, que gastan millones y millones de dólares y no hay un resultado. Exacto. Y tienes que pagar la escuela privada también. Entonces, ahí sí la gente tiene problemas. Pero la gente no tiene problemas pagar dentro de un nivel de razonabilidad si hay el servicio claro. y si se le está siendo abierto en lo que se le está dando y se les está cobrando. Vamos a darle crédito también. El maná no baja solo del cielo, ni gratis del cielo. Es obvio que la gobernadora ha movido cielo y tierra para lograr el mayor número de fondos que sean liberados por parte de la administración de Trump. Y eso, ya esos fondos, ya llevamos 9 años. O sea, ya esos fondos están construyendo, están en construcción, se están haciendo cosas. Obviamente los fondos de reconstrucción de la red están pinchados en la medida que todavía sigue el lío de los junteros y el lío de la demanda, de las demandas y contrademandas contra Luma y el lío del ajuste de deuda. Pero en todo lo demás ya es hora, obviamente ella iba a disfrutar de los beneficios de lo que es el windfall, ¿no? De lo que es la plusvalía de todo ese dinero bajando, y lo que tienen que hacer es visibilizarlo. Y en ese contexto uno no puede culpar a la gobernadora por estar haciendo la campaña que está haciendo. O sea, si están haciendo trabajo y el trabajo se está completando, enséñelo. Ese es nuestro derecho y es su responsabilidad enseñarlo. No podemos criticarlo también por eso. Ahora, sí, Luis, ella también en sus visitas a distintos lugares de la isla, pues ella tiene va a los proyectos que se están haciendo o que están próximos a inaugurarse o que están ya en iniciativa. Y entonces después tiene un contacto con el pueblo, porque entonces ella de ahí sale y visita gente, y tú sabes que ella tiene el contacto persona a persona. El saludo de ella no es un hola, el saludo de Jennifer es un abrazo. Es una cosa increíble, yo nunca había visto algo así en la historia. Es un abrazo. Y entonces tan pronto ella da ese abrazo, ya se echó esa persona en el bolsillo. Ya ella entró al corazón de la persona. Y el problema es que hay cosas de esos proyectos que se inauguran o que se divulgan de que van a comenzar, y ella está en el lugar, y entonces lo que sale en la prensa es algo tan mínimo, y el resto de la noticia son cosas que no tienen que ver con el proyecto que ella ha anunciado. Y eso es un problema, ¿verdad? Que bueno, ese problema no solamente ella es la única que tiene que enfrentarse. En el pasado la historia nos enseña que todos los gobernadores estadistas han tenido que enfrentarse a ese tipo de situación. Pero está en lo correcto y está haciendo lo que tiene que hacer. Sí. Claro, estamos en época de Navidad, no hay mucha noticia. Su equipo de comunicaciones finalmente tiene a todo el mundo martillando y llevando y presentando, y esto le va a dar un tiempo. La gente no quiere que se politique y que se dimes y direte en Navidades, por lo tanto ya tiene estos 2 meses free for all. Después del 15 de enero, cuando se acabe la Sanse, ya eso es otra cosa. Empiezan los volvemos a la calle. Pero va a haber avanzado bastante si continúa con esto. Dinero en la calle hay. Construcciones, ustedes la ven, hay. Si eso va a cambiar su imagen, eso es otro cuarto de hora. Eso es otra cosa. Fíjate, yo creo que va a cambiar. Es que Jennifer González, ahora mismo la imagen no es la mejor. Pero ¿por qué yo creo que va a cambiar? Porque es que ella es un animal político. Ella tiene un juego de pies tremendo. En el contacto persona a persona es una cosa avasalladora. O sea, un político que te salude al pueblo con un abrazo. Eso nunca se había visto.
No hay manera que periodistas puedan enredarla a ella, o ponerla en aprietos. Ella tiene, cuando le hacen la pregunta, antes de que la pregunta termine, ella tiene la contestación en la punta de la lengua. Yo creo que ella, usando, como dije ahorita, usando la frase de Luis Muñoz Marín, ella va a repechar la alda arriba, y esto va a llegar, y su gobierno, y su imagen, su liderato, y su futura candidatura a la reelección, para mí va a llegar a feliz término. Y eso, ¿verdad? Nadie, si la gobernadora fracasa, todos fracasamos. Sí. El gobierno somos todos y tenemos que entender eso. Por eso es que la gente no entiende que una crítica no significa un mal deseo, al contrario. Y tenemos que ver dónde nos lleva esto. Obviamente, ningún político ha logrado sobrevivir una mala imagen, ninguno, en este siglo. No, pero ella es una fenómena. Luis, ella puede hacerlo. O sea, yo creo que no debe haber duda de la capacidad política de ella y de su carisma y todos esos elementos. Yo me hago eco de las palabras de Mario, yo no tengo ninguna reserva con eso. Yo lo que sí creo, y me alegro por estas noticias, es que como hemos hablado y teníamos el gobierno, uno tenía una expectativa, dado los problemas de Puerto Rico, que empezara un poquito más rápido en algunas medidas, y pues la realidad es que al principio hubo unos escollos y hay que reconocerlo. Ahora, yo por eso digo, yo estoy de acuerdo contigo, Mario, en que si hay oportunidad, que yo confío en que ella tiene ese carisma y esa capacidad, e insto a la administración, obviamente, a que sigan ahí con el clavo. Exacto. Tienen que replicar esta semana lo que resta lo más el cuatrenio. que puedan, exacto. Lo que resta el cuatrenio. Y ese es el reto. O sea, Pedro Pierluisi tuvo portada así. También, me acuerdo. Pero esto es más complejo. Pero no pudo recuperar. Exacto. De hecho, yo recuerdo, Andy Guillemar se enfogonaba conmigo porque yo los criticaba y le decía, ¿ustedes se acuerdan? Yo llegaba aquí y decía, pero ¿dónde están las luces? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? ¿Y cuánto han tardado? Pierluisi no vino a reaccionar hasta muy tarde. No vino a reaccionar hasta el tercer año casi, cuando ya tenía encima la candidatura de Jennifer González. En ese contexto, Jennifer González no es tonta, ella sabe que hay muchos aspirantes y que ella sabe que su partido no le va a temblar la mano en sustituirla si tienen que sustituirla o cantar de sobrevivir todos. Sobre eso quiero hablar, Luis. Sí. El PNP es un partido triunfalista. ¿Y qué quiero decir con eso? Después de las elecciones, y por eso, para entender el presente hay que conocer el pasado, hay que hacer un poquito de historia. Después de las elecciones del 72, que perdió don Luis Ferré y el PNP las elecciones contra el Partido Popular y Hernández Colón saca el 50%, el PNP y don Luis sacan el 43%, pues don Luis quería volver a aspirar, pero se encuentra que la inmensa mayoría de la base del PNP quería a Carlos Romero Barceló, aunque querían mucho a don Luis, lo estimaban mucho, pero el PNP entendía que con don Luis no ganaban las elecciones. Sucedió lo mismo en el año 84 con Hernán Padilla, pero al Hernán fundar un nuevo partido, pues entonces mucha gente que estaban con él optaron por quedarse en el PNP y entonces apoyar a Carlos Romero Barceló. En el 88, pues mucha gente que quería a don Carlos prefirió estar con Baltasar porque entendían que con Baltasar ganaban las elecciones. En el 92 mucha gente se fue con Pedro Rosselló, se creía que don Carlos iba a aspirar a la gobernación, pero de momento sale con que no va a aspirar a la gobernación y va a aspirar a comisionado residente, y ahí pues se resolvió el asunto. En el 2004 vino Rosselló y la gente que apoyaba a Pesquera se fueron con Pedro Rosselló porque entendían que con Pedro Rosselló para las elecciones del 2004 ganaban las elecciones. De igual manera fue en el 2008. Fortuño le ganó 6-4 a Pedro Rosselló, inclusive gente de Pedro Rosselló cambiaron a última hora hasta en la fila
en la fila para ir a votar y entrar al colegio cambiaron a última hora porque entendían que con Fortuño se ganaba. Tengo que interrumpirte porque ya estamos sobre la hora, pero sobre la media hora, pero obviamente no hay otro partido en Puerto Rico que pueda regenerarse nada más que el PNP. Ya eso lo ha demostrado y está ahí, y por eso la premura de la gobernadora. Cuando vengamos, vamos a hablar un poco del informe del Instituto de Estadística. A pesar que esta me pareció una ridiculez del Instituto de Estadística, esta cuestión de que descubrieron que en Estados Unidos, partes de Estados Unidos, la vida es más cara. Nueva York 40% más caro, Miami 20% más caro, pero áreas como Florida Central 5% más barato. Eso no es la historia. La historia no es, o sea, la gente, primero, si la vida fuera tan y tan incosteable, no tendríamos 6 millones de puertorriqueños viviendo en los estados. ¿Y cuál es el diferencial? Los salarios. Si bien es cierto que puede ser 40% más, en Nueva York una enfermera, por ejemplo, te puede ganar en promedio 90,000 pesos, que es 3 veces más lo que gana aquí. Lo mismo un policía, te puede ganar 80,000 pesos, que es 3 veces más lo que gana aquí. Y obviamente 3 veces más es 300% más, de manera que tú puedes absorber el aumento en el costo de la vida, alquiler, seguros, todo lo que da de 40% y te sobra todavía. O sea, esto es un análisis bien tontejo. La gente se va no solamente por los salarios, por el costo de la vida, se va por la calidad de la educación, por los servicios, por el acceso a la salud, se van por 1000 razones, por el hecho de que quieren vivir en paz y no en politiquería. Y eso, Gregorio, creo que es importante que lo tengamos. Esas son las estupideces que muchas veces yo veo en el Instituto de Estadística y yo digo, ¿para qué diablos sirve esto? Si esto anda atrasado siempre y están en la luna de Valencia. Sí, no, Luis, yo creo que a mí me gusta la estadística y yo creo que Puerto Rico lamentablemente, históricamente, no ha invertido en buenas estadísticas y el instituto cumple ese rol por ley. Podemos estar de acuerdo no en sus funciones, pero hay que fortalecerlo, hay que ayudarlo, porque si queremos hacer política pública de verdad, legislar y tomar decisiones correctamente, tenemos que irnos con las estadísticas. Este estudio no lo he podido leer con profundidad, pero lo que me sospecho, los números son fríos, o sea, lo que me sospecho es que sacaron estos números, hicieron este análisis y tal vez, como la prensa lo puede recoger, le da su pique. Pero los números yo no los veo mal. Yo creo que lo que voy detrás es contextualizarlo. Y yo creo que la estadística es fría en ese aspecto. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que, o sea, exacto. Decimos, no me hables del cuánto me cuesta vivir allí. Dime cuánto me voy a ganar y entonces yo puedo saber si vale la pena o no vale la pena. Exacto, pero yo creo que eso, y aquí una cuestión más filosófica del rol del instituto, tal vez ese rol es de un think tank, pero el instituto cumple una función de verle el número en frío y presentar el informe. El think tank que busca unos números, pues puede contextualizarlo y todo eso, pero yo pienso que los números, lo que estamos haciendo aquí responsablemente diciendo, sí, es verdad, allá es más caro, pero ¿por qué los puertorriqueños se están yendo a esas jurisdicciones? Depende. O sea, mira, en Florida Central hay 1 millón de personas. Y hay 1 millón de personas de puertorriqueños en Nueva York. O sea, y el que Nueva York sea más 40% más caro, pues con razón los neoyorquinos se están mudando para Texas, para lo que es el Sun Belt, porque las cosas son mucho más baratas en el sur que en el norte y en las grandes ciudades. Sácate a Miami, porque Miami es un party town, es un centro financiero. Miami es el Nueva York del sur, ¿ok? Si tú sacas esas dos y sacas a Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Dallas, el resto de la vida es mucho más cómoda. Y eso pasa internamente en Puerto Rico. San Juan, por ser la capital, claro. Guaynabo, por ser una ciudad importante, es más costoso que vivir en Aguas Buenas, que vivir en Utuado. ¿Y por qué muchos jóvenes profesionales de esos pueblos viran a San Juan? Porque ahí están las oportunidades, aunque sea más costoso, puedo tener un ingreso, puedo tener un trabajo con mayor ingreso y puedo echar para adelante en la ciudad. Por dar un ejemplo. Fíjate, te llevo, Gregorio, de nuevo, ¿cuál es el monstruo
de el gorila de 10.000 libras en la cristalería? El estatus. ¿Por Claro. qué? Porque esta isla está predicada en salarios bajos y en un paraíso fiscal. Y ese modelo económico no permite salarios decentes y por lo tanto lo que hace es una fábrica de exportación de seres humanos que tienen que salir a vivir en los estados porque en Puerto Rico no pueden vivir adecuadamente. De eso que se trata. Pero fíjate que nadie lo toca. Nadie lo toca. Claro que trata de eso porque la realidad es esta. El problema que yo veo, y esto sobre todo lo veo mucho en Puerto Rico, lo digo con todo el respeto, porque en Estados Unidos a nivel nacional por lo menos, pues hay mucha prensa especializada en términos de negocio y eso, y contextualizan un poco mejor, ¿verdad? O en términos de economía, y la persona contextualizan un poco más. Yo veo a cada rato en la prensa aquí que se saca cualquier dato y se tira fuera de contexto para llegar a unas conclusiones que no están respaldadas por ese dato. Pues miren, la realidad es que por otro lado es bueno que el pueblo lo vea, porque entonces la pregunta que el pueblo se tiene que hacer es: ¿por qué si supuestamente es más caro en algunos sitios? Que yo estoy de acuerdo contigo, Luis, eso es simplista decir que es más caro. Eso depende del producto, del servicio, del salario, de la región, 1000 factores. Pero la gente entonces, si lo vamos a simplificar, la pregunta lógica entonces esta, no es si los datos están bien o no es. Lo que sabemos seguro es, vamos a asumir que son correctos por un momento. Perfecto, la Lo que argumentación. tenemos seguro es que aún ante esa situación, si eso fuera correcto, más de la mitad de nosotros vive allá y no vuelve para acá, y ha sido un problema para Puerto Rico traerlos para acá. ¿Y No cuál es más es de la mitad. Más? Es 2/3 partes. 2/3 partes, perdóname. Somos 9 millones, 6 millones vivimos en los estados y 3 millones en el territorio. ¿Y por qué es tan difícil discutir aquí? ¿Por qué es tan difícil y tenemos que hacer tantos reportajes y tanto análisis de cómo traer la gente para atrás? Aquí, si esa es la situación, porque ese factor es uno entre miles de factores en un ecosistema, igual que pasa mire, si yo le doy a una persona, y yo le he dicho antes dentro del contexto contributivo, pero lo traigo dentro de este contexto, si yo le doy a una persona la opción de trabajar en el mismo trabajo a nivel federal o a nivel de gobierno estatal, la mayoría de la gente, ¿cuál me escoge? Federal. Pero fíjate, Ujú. y paga un poco más, pero también pagas contribuciones federales, que es el otro cuco, y no pagas el estatal, porque de nuevo las condiciones de trabajo, Claro. las expectativas, la estabilidad y otros factores son esenciales para cualquier análisis económico y cualquier análisis de conducta económico a nivel micro y macroeconómico y a nivel individual Claro. y colectivo. Y por lo tanto, en ausencia de eso y fuera de contexto, pues entonces pues uno consigue un dato que diga lo que sea. Olvídate. Gregorio, Mario, ¿cuánto ¿qué te parece esto? ¿Cuánto pagaría esa persona en contribuciones federales? De nuevo. Mario, pagas menos de lo que se paga en Puerto Rico. Créeme, pagas menos. Y si esto pinta como va, de que los republicanos están dirigidos, los republicanos están tentados, eventualmente el día que tengan la mayoría, ¿verdad?, de eliminar el impuesto sobre la contribución sobre ingresos y sustituirlo por un VAT de venta y otro tipo de recaudo. Fíjate que están hasta la contribución sobre la propiedad, la quieren eliminar, que está bien, yo no tengo problema. O sea, ¿por qué? Porque el impuesto sobre venta, tú dependes, tú controlas lo que vas a comprar, el precio que vas a comprar y determinas el precio. Ahora, en la propiedad te lo espetan y se acabó, igual que la contribución sobre ingresos. En Puerto Rico es 33% y no hay quien te salve de eso. Es nada más que la del Estado, sin contar la de los municipios y todo lo demás. Eso es lo que depende, Mario. Pues sí, depende de muchos factores. Ahora, te voy a decir una cosa. Eso que hemos planteado aquí de lo que se paga allá, de lo que se paga acá, eso es una expectativa, no una expectativa, un ángulo ideológico de cómo estaríamos de una manera, cómo estaríamos de otra, cómo estaríamos Puerto Rico como Estado, cómo estaríamos como estamos ahora, bajo Estado Libre Asociado. Y ¿Qué es eso? bueno, sí, ese es el nombre. Yo, bueno, no Sí, me gusta poner etiquetas. Ese es el nombre. Digo, el nombre del gobierno de Puerto Rico no es el nombre de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Mario, dime, No, yo sé.
Pero lo que sí es que es un hecho irrefutable, ¿verdad? Y constatable de que los que se van no quieren volver. Mi hija vive en Orlando con mi yerno y mi nieta. Ahora creo que se van a mudar para Texas. Y me lo dijo, papi, yo no quiero volver. Iré así de vacaciones. Pero aquí la escuela pública de mi hija, que es tu nieta, es una escuela extraordinaria. Los servicios que hay, la es calidad de gratuita, vida. igual que en Puerto Rico, pero con calidad. Sí. El acceso a lo que es medicinas y médicos. Por ejemplo, yo amo mis médicos y mis proveedores de salud en Puerto Rico. Se los juego a cualquiera en el estado de Florida. Pero ¿sabes qué? Encontrar un especialista es una cosa. Esperar que te den cita es otra. Cuando te dan cita, sentarte en la oficina del médico y esperar 6 o 5 horas es otra cosa. Los peros que se ponen, o sea, el acceso a la salud para alguien que tenga Medicare, como lo vamos a tener todos a los 65, es espeluznante. Y es los salarios, lo que hablábamos ahorita, como el 67% de los fondos federales no se nos dan, pues entonces, obviamente, todo el mundo se le pagan miseria. Se le paga miseria al laboratorio, se le paga miseria al tecnólogo, se le paga miseria al médico, se le paga miseria al hospital, se le paga miseria al especialista. Cuando tú vienes a ver, tienes lo que está pasando, el éxodo de nuestros talentos a lugares donde pueden ganar 3 y 4 veces más, el costo de la vida es más barato, por lo tanto, y no tienen que vivir con el estrés que se vive en Puerto Rico. Mira, Luis, en relación a eso, y yo sé que esto es anecdotal porque ¿verdad? No voy a dar los nombres, pero es mi experiencia con varios amigos míos que son médicos y que se han quedado amigos y close de la niñez, que se quedaron o se fueron a los estados a hacer su práctica. Evidentemente el salario es radicalmente distinto, pero yo creo que también es importante lo que tú dices, o sea, esto es un ecosistema y todo tiene impacto y la mayoría de ellos me reseñan, obviamente no es que la parte económica no les guste, pero todos me reseñan que se sienten más tranquilos porque las condiciones de ejercer la medicina, obviamente por todo lo que tú indicas, son mucho más estables y mucho más cómodas. Esas condiciones se sienten más seguros como médicos, hay más accesibilidad a otros médicos, los procesos están mucho mejores estructurados, hay dinero para que las citas estén rápido, o sea que todo eso tiene un efecto y no es meramente... Sí, el salario importa y los costos tienen un impacto, pero es un ecosistema que todos estos factores hay que contemplarlo. Eso, fíjate que esta historia de que salió de la cuestión de los fondos de los hospitales y todo lo que hay, es una historia que utilizaron los Ferrer Ángel para meterle un charracazo a la tarjeta de Rosselló de hace 40 años. O sea, como ellos todos... Rosselló es el diablo para la prensa puertorriqueña, porque supuestamente acabó con la 936, que no fue él, fue el Congreso. Exacto. Y encima de eso trajo la medicina socializada. Estos socialistas que hablan de un gobierno, todo en vano del gobierno, critican al padre de la medicina socializada en Puerto Rico. Son las loqueras, es el odio que le tienen y sienten por la familia Rosselló. Y eso está ahí. Así que ese es otro detalle. Finalmente, quiero traerlo. Dice Trump que esta cuestión del tema del costo de la vida y la asequibilidad es un invento demócrata, no Trump. Ese fue precisamente tu caballo ganador en la campaña. Era la inflación y el costo de la vida, y él prometió que iba a bajar impuestos y que iba a acabar con todo eso. O sea, lo que en un momento dado fue su caballito de batalla, ahora de momento es un invento de los demócratas. Para que vean cómo eso es demuestra la que le está doliendo en las encuestas eso, los numeritos que está sacando. Bueno, acuérdate que el tiempo de Trump tiene una fecha de expiración, y la fecha de expiración es noviembre del año 26. Cuando se bajen los resultados, si los demócratas han ganado la Cámara de Representantes, por lo menos una cámara nada más, ahí empieza
el final de Norma para Trump. O sea, empieza como lame dog, empieza su partido a tomar distancia de él. Todo lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer en los próximos 6 meses. Si no lo hace, va a ser bien difícil. Y eso es uno de los temas que hay que discutir, igual que tenemos que tocar el tema de que ayer el Partido Republicano le ganó a una socialista, claro, en el estado de Tennessee, que Claro. es republicano. No le ganó por la distancia, pero a mí me encanta ver todos estos noticiarios woke demócratas diciendo, bueno, casi ganadora. Trump ganó ese estado por 22% y este congresista republicano lo ganó por 5%. Hello, no comparen China con botella. Pero Sí. es para tratar, en realidad una loca, extremista, y en un estado republicano, nuevamente, ¿qué es lo que nos está enseñando eso? Que los comunistas y socialistas de Alexandria Ocasio-Cortez y Mr. Sanders no necesariamente pegan en el resto de la nación. Podrán pegar en Portland, a lo mejor en Seattle y algún otro vecindario excéntrico, pero esa es una carta de derrota. Es un Y nicho. se podía haber ganado. Ellos son un nicho pequeño dentro del Partido Demócrata. Como Pero que tienen el control ahora mismo. Sí, pero es un nicho pequeño, es sólido, pero es pequeño. Como lo fue la figura de Sarah Palin en el Partido Republicano, que era un nicho, digo, el de Sarah Palin era más pequeño todavía, pero es un nicho y yo no creo que ese nicho de Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders y otros más pueda llegar a la presidencia, porque yo no sé si pueden traer votos de la periferia de ellos y de fuera de los límites de la Finalmente, frontera antes de del terminar, Partido Demócrata. La reportera de bonos y eso, Kate Long, anuncia hoy que Trump ordenó el ir en alzada y apelar la decisión de la jueza Anton Georgi, diciendo que la remoción o el despido de Trump, que Trump le hizo a los junteros demócratas, que era ilegal, y Trump va en apelación. En lo que eso se ve, María corre, como dicen, va a ser un delirio de tiempo. Gracias a Gregorio, gracias a Mario y gracias a Miguel.